Hola amigos, en el tutorial de hoy elaboramos la famosa crema francesa de mantequilla y yemas de huevo. Su textura es perfecta para cubrir y rellenar pasteles, tartas y cupcakes. Es una crema riquísima, se marca muy bien con la manga pastelera, no es nada empalagosa, es una crema de yemas perfecta. Comienza poniendo en una cazuela 250 gramos de azúcar blanca común y 100 mililitros de agua, lo que sería un poquito más de medio vaso. Aparte, en un bol preparas 8 yemas de huevo a temperatura ambiente y las empezarás a batir más o menos cuando el almíbar esté a la mitad de su cocción, cuando hayan pasado unos 4 minutos. Lo llevas a fuego medio alto hasta que empiece a hervir y el almíbar alcance un punto de hilo. Este proceso te tomará unos 7 minutos y lo sabrás cuando sumerges un tenedor y al sacarlo forma un hilo fino que no gotea. Si utilizas un termómetro, la temperatura ideal del almíbar sería de 120 grados. A este punto retiras la cazuela con el almíbar del fuego, lo dejas reposar unos 30 segundos antes de comenzar a añadir a las yemas que deben estar batiéndose en el robot de cocina o con una batidora manual, tal como yo lo enseño. Añade el almíbar de poco a poco en forma de hilo sobre las yemas sin dejar de batir. Al haber incorporado todo el almíbar, sube la velocidad de la batidora y deja batir hasta que la temperatura de la crema disminuya por completo. Una vez se ha enfriado, comenzamos a incorporar 330 gramos de mantequilla. Esta debe tener una textura pomada, es decir, lo suficientemente blanda como para hundir el dedo, pero no derretida. La iremos incorporando cortada en cubitos y gradualmente. Continuamos batiendo hasta obtener una crema suave, firme y homogénea. También te digo que si incorporas la mantequilla cuando la preparación todavía está algo caliente, lo que ocurrirá que la crema se volverá líquida o se te cortará, así que ten mucho cuidado con este paso. Mirar qué bonito, este es el punto cuando la crema hace el cambio, hace la magia y se transforma en una crema deliciosa, suave y firme que podrás utilizar para rellenar, forar y decorar tus tartas y cupcakes. Esta crema se puede conservar en la nevera durante 5 días, incluso se puede congelar. Para elaborar esta crema utilizo mantequilla sin sal y con 82% de grasa. No sirve utilizar margarina. A esta crema le puedes añadir cualquier tipo de saborizante, puré de frutas, Nutella, chocolate, dulce de leche, café o puedes dejarla al natural como yo lo hago. De cualquier manera estará riquísima, una vez la pruebes te aseguro te encantará.
Aquí te quiero enseñar cómo teñir esta crema. La textura firme que tiene, por lo mucho que remuevas agregándole colorante, para que veas que mantiene su textura, y también te enseño 3 tipos diferentes de colorantes en gel y según la cantidad que agregues conseguirás tonos más suaves, tonos pastel o tono muy fuerte. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y si ya estás suscrito, muchísimas gracias. Comenta si te gustó este tutorial y qué futuras recetas te gustaría ver en mi canal. Cuéntame de qué provincia estás viendo mi tutorial, de qué país. Comparte este tutorial, esta receta con tus amigos o en redes sociales, de esta manera puedes ayudar a que mi canal crezca. Muchas gracias por tu apoyo, cuídate, sé muy feliz y hasta pronto.